Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a dar inicio a una serie de videos que nos van a permitir mantenernos al día en el desarrollo de nuestras clases. La idea es que en este video vamos a trabajar las clases de una semana y ustedes resuelven cada uno de los ejercicios que se va detallando según la página que se va a decir al finalizar los ejercicios de cada una de las lecciones. Ahora hablaremos sobre las operaciones combinadas, que es, digamos, el final de la lección número 2, y los números primos y compuestos, que ya forman parte de la lección número 3. Para comenzar, vamos a definir qué es un conjunto numérico. Y el problema de inicio nos plantea dos números llamados A y B. Estos representan números naturales. Y nos pregunta en cuáles de esas operaciones el resultado siempre es un número natural. Es importante recordar que en clase hemos mencionado que los números naturales son los que nos sirven para contar. El primer número natural que conocemos es el 1, porque de ahí empezamos a contar. Un error muy frecuente o confusión muy frecuente es que toman el 0 como un número natural, pero el 0 no es un número natural porque no comenzamos a contar desde 0. Empezamos a contar desde 1. Lo voy a ilustrar con algunas cantidades. Las he tomado al azar, pero es muy oportuno para que podamos entender mejor de qué se trata el problema. En el literal A, la suma A más B. Asumamos que A es igual a 2 y B es igual a 3. Yo tomé esos dos números como pude haber tomado cualquier otro, siempre y cuando sean naturales. Si A es igual a 2 y B es igual a 3, la suma es el número 5. ¿El 5 nos sirve para contar? Esa es la pregunta. Pues sí. Entonces es un número natural. Por eso el 5 pertenece a los números naturales. Entonces podríamos decir que en el literal A, la suma es una operación que al sumar dos números naturales da como resultado otro número natural. En el literal B voy a utilizar las mismas cantidades, solamente que en lugar de sumarlas, las vamos a restar. 2 menos 3 es menos 1. Como ustedes pueden notar, menos 1 no es un número que nos sirva para contar porque empezamos a contar desde 1. Entonces el resultado no es un número natural. Podemos decir en conclusión que al restar dos números naturales no siempre nos va a dar como resultado un natural. A veces sí, a veces no. ¿Cuándo va a resultar un número natural? Cuando el primer número sea mayor que el segundo número. Es decir, cuando el minuendo sea mayor que el sustraendo. Ya si lo hacemos al revés, no se cumple. En el literal C tenemos la multiplicación de ambos números, siempre con los números 2 y 3. Si los multiplicamos, el resultado de 6 sí es un número natural. Pero si los dividimos, eso no ocurre, porque al dividir 2 entre 3, el resultado no es un número entero, es un número fraccionario. Entonces, ese número no pertenece a los números naturales. En resumidas cuentas, podríamos decir que de las 4 operaciones que hemos planteado, las únicas que generan un número natural son la suma y la multiplicación. Es decir, si sumamos dos números naturales, el resultado es otro natural. Si multiplicamos dos números naturales, el resultado es otro número natural. Así de sencillo. Entonces podemos decir que ambas operaciones son conmutativas porque el orden en el cual operamos no altera el resultado. No así en la resta y en la división. En ese caso no se cumple. Preguntémonos entonces, ¿qué es un conjunto? Generalmente cuando hablamos de la palabra conjunto, pues lo definimos como una agrupación. En términos matemáticos vale aclarar que eso se adopta solo operacionalmente, porque la palabra conjunto en matemática no existe, no está definida, porque si hablamos de agrupaciones no tiene sentido hablar de conjuntos de 1, pero en matemáticas sí existen grupos de 1, se llaman conjuntos unitarios. Si hablamos de conjuntos no podemos hablar de grupos de 0 elementos, pero en matemáticas sí existe un conjunto de 0 elementos, que es el conjunto vacío. Por eso es que la palabra conjunto matemáticamente no está definida. Lo que vamos a plantear, la definición que tenemos, es solo para términos operacionales. Y ahí lo tenemos. Hablar de un conjunto es hablar de una agrupación. Y en este caso, cantidades que nos sirven para contar los números naturales. También nos hay una pregunta. ¿Qué conjunto de números debe agregarse a los naturales para que la resta se pueda realizar siempre? En el caso del literal B, a veces el resultado va a ser positivo, un entero, un natural. A veces el resultado sería un número negativo, como en nuestro caso, que a 2 le restamos 3, resultó ser menos 1. Esos números son los enteros.
Pero ¿qué sucede si resto números iguales? 2 menos 2, por ejemplo, va a dar 0. Entonces realmente tendríamos que agregar el 0 y los números enteros negativos para que la operación se pueda realizar siempre. Y ahí lo tenemos. Estas son anotaciones que ustedes también en su libro de texto. Una segunda pregunta: ¿el conjunto de números agregados en A será suficiente para que la división se pueda realizar siempre? Pues la respuesta es no, no siempre. Es necesario que agreguemos números fraccionarios. A veces el resultado no va a ser entero. Por ejemplo, cuando dividimos 8 entre 10, que es lo que tenemos ahí, el resultado no es un número entero, es un número decimal. Entonces necesitamos agregar otro conjunto, que es el conjunto de los números racionales. Con esto podemos ir a la página número 42 del libro de texto y resolver los ejercicios que están al pie de la página. Luego está la guía de ejercicios práctica lo aprendido, que abarca todas las clases de la lección número 2, pero esas la mayoría las hemos trabajado ya en el salón. Por lo tanto, solamente es un resumen de todo lo que ya se trabajó. Luego hablamos del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Nos pide el problema escribir los primeros 12 múltiplos para cada uno de los siguientes números. Cuando hablamos de múltiplos es que vamos a multiplicar el 2 por todos los números naturales, pero como no lo podemos escribir todos, nos los está limitando a los primeros 12 múltiplos, es decir, debemos multiplicar el 2 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente hasta llegar a 12. ¿Cuáles son los resultados? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, hasta llegar a 2 por 12, 24. Quiere decir que los múltiplos, los primeros 12 múltiplos de 2 son los que tenemos ahí en verde. Luego, los primeros 12 múltiplos de 5, lo mismo, vamos a multiplicar el 5 desde 1 hasta 12. Los resultados los tenemos ahí. 5 por 1 es 5 y el último 5 por 12 es 60. Ahí tenemos todos los números en pantalla. La idea es cuáles son los múltiplos comunes de ellos, cuáles son los que se repiten. Podemos observar que se repite el número 10 en ambos conjuntos, se repite el número 20. De ahí no se repite ningún otro, es decir, que 10 y 20 son los múltiplos comunes en ese caso. Luego, de esos múltiplos, ¿cuál es el menor? Pues el menor de esos múltiplos es el número 10, como ustedes lo pueden notar. Eso es justamente el MCM. Ahora nos pide encontrar los divisores de 18, y los divisores de 18 son los que tenemos ahí. Cuando hablamos de divisores son los números entre los cuales se puede dividir de manera exacta, es decir, el dividir 18 entre esos números, el resultado debe ser entero. Como ustedes pueden notar, 18 entre 1 sí se puede, entre 2 también, entre 4 ya no se podría, por eso es que no aparece, entre 5 tampoco, entre 6 sí, 18 entre 6 da entero, 18 entre 9 da entero y por último 18 entre sí mismo. Luego el número 24, ahí están todos los divisores, 24 se puede dividir entre todos esos números que aparecen ahí. La pregunta es, ¿cuáles son los divisores comunes entre 18 y 24? El 1, el 2 también es un divisor común, también el 3, luego está el número 6 y no hay más. Los divisores comunes, pero ¿cuál es el mayor de esos divisores comunes? Es el 6. Ese es el máximo común divisor. Es decir, la diferencia entre el MCD y el MCM es que el MCD es el más grande de los divisores comunes y el MCM es el más pequeño de los múltiplos comunes. De manera sencilla ahí lo tenemos, que es el MCM, el menor de los múltiplos, y el MCD es el mayor de los divisores. Y estas anotaciones las tenemos de manera completa en el libro de texto. Ahí tenemos los pasos para calcularlo, que es justamente lo que hemos hecho. En el caso del mínimo común múltiplo, ahí tenemos los 3 pasos, y en el caso del máximo común divisor, exactamente. En uno calculamos los múltiplos y en el otro los divisores. Ahora tendrían que trabajar en su cuaderno los ejercicios de la página 44 y al regresar al colegio los tendríamos que revisar. Vamos a hablar de la relación entre los múltiplos y los divisores. Primero, nos piden llenar los espacios en blanco que están ahí con los divisores y los múltiplos de 24. Divisores de 24. ¿El 24 se puede dividir entre 1? Sí,
porque va entero. ¿Se puede dividir entre 2? También. ¿Se puede dividir entre 3? Sí. Luego, entre 4, para que dé entero. Ustedes pueden, para hacer este ejercicio mientras me escuchan, agarrar su calculadora e ir haciendo las divisiones para comprobar que sí da entero. 24 entre 4. También se puede dividir entre 6, entre 8, entre 12 y entre 24. Ahora, los múltiplos de 24. Cuando hablamos de los múltiplos es al multiplicar 24 por los números naturales. 24 por 1 es 24, 24 por 2 48, 24 por 3 72. Ahora lo multiplica por 4 y da 96, por 5 da 120, 144 y así sucesivamente hasta completar los espacios en blanco. Ahora nos pide los divisores de 36. 36 se puede dividir entre 1, sí. Entre 2, sí. Entre 3, sí. No olvide ir haciendo los resultados en su calculadora, ir haciendo las operaciones. También se puede dividir entre 4, entre 6, entre 9, entre 12, entre 18 y entre 36. En cuanto a los múltiplos, 36 por 1, 36, 36 por 2, 72, 36 por 3, 108, por 4 da 144, por 5, 180, por 6 da 216 y por 7, 252. Según lo realizado, hay que responder las preguntas. ¿Es 24 múltiplo de 4? Pueden observar ustedes en la lista que tienen. Por supuesto que sea un múltiplo. ¿Es 4 divisor de 24? Sí, claro que es un divisor y ustedes lo pueden notar con los espacios que completamos. En el literal B, ¿es 24 múltiplo de 1? Claro que sí, porque hay un número entero que multiplicado por 1 da 24. ¿Es 1 divisor de 24? Sí lo es, porque al dividir 24 entre 1, el resultado es un número entero. ¿Es 24 múltiplo de 24? Por supuesto, 24 es múltiplo de sí mismo, porque al multiplicar 24 por 1 da 24. ¿Y es divisor de sí mismo? Claro, porque al dividirlo entre sí mismo el resultado es un número entero. Nos pide ahora calcular el MCD de 24 y de 36. El MCD y el MCM. Para calcular el MCN lo descomponemos en los factores primos. Esto es algo que ustedes lo aprendieron en sexto. Ponemos a la par los dos números y los dividimos entre la misma cantidad. Mitad de 24 y de 36 es 12 y 18. Ambos tienen mitad. De 12 y 18 es 6 y 9. Mitad de 6 es 3. 9 no tiene mitad, solo lo bajamos. Ahora ya no hay mitad, tercera. Y así sucesivamente hasta terminar. El 2 aparece 3 veces y el 3 aparece 2 veces. Es decir, el MCM es el producto de todos esos factores primos. Al multiplicarlos le va a dar 72. Solamente estamos recordando lo que ya conocemos. Luego, en el máximo común divisor, 24 y 36. La diferencia es que ahora ambos números deben estar divididos entre la misma cantidad. Si uno tiene mitad y el otro no tiene, entonces no podríamos dividir entre 2. Mitad de 24, 12 y de 36, 18. Mitad de 12 es 6, mitad de 18, 9. Ahora justamente 6 tiene mitad, pero como 9 no tiene, no podemos sacar mitad. El siguiente divisor común es el 3, por eso sacamos tercera de 6 es 2 y tercera de 9 es 3. El MCD sería el producto de todos esos divisores comunes, de los factores primos. Entonces al multiplicarlo resultaría 2 por 2 por 3. Bueno, ahí hay un 3 de más, es un error de edición. Solo tiene que multiplicar 2 por 2 por un 3. El último es un error de edición. El MCD es 12. Otra manera de calcularlo es el algoritmo de Euclides, que consiste en hacer divisiones sucesivas del mayor número entre el menor, en este caso 36, entre 24, utilizando el algoritmo de la división. Al dividir 36 entre 24, el cociente es 1. 1 por 24, 24. Hacemos la resta para obtener el residuo y el residuo es 12. Luego, para la siguiente división, tendríamos que utilizar el divisor 24 entre el residuo 12. Esa división nos da un cociente entero. 2 por 12, 24. Al hacer la resta obtenemos residuo 0. ¿Cuál es el MCD? Pues el último divisor. En este caso el último divisor es justamente el número 12. Ahí lo tienen, es una manera sencilla de calcularlo.
Y si no hubiese dado exacto ahorita, pues se vuelve a repetir el proceso, dividir el dividendo entre el residuo y así sucesivamente. En algún momento la división va a dar exacta. En esa división que dé exacta, que va a ser la última, pues el divisor de esa cantidad, de esa operación, va a ser el máximo común divisor. Eso es el algoritmo de Euclides, es un proceso muy sencillo. Y ahí tenemos la conclusión que ustedes pueden leer detenidamente en su libro de texto. Ahí tenemos su utilidad y cómo se calcula. Una curiosidad importante es esta propiedad que establece que al multiplicar el MCD por el MCM de dos números, eso es igual que el producto de ambos números. El MCM nos dio 72, el MCD 12. Los números son 24 y 36. Si usted multiplica 72 por 12, le da lo mismo que multiplicar 24 por 36. Es una propiedad muy importante. Tendríamos que resolver ahora los ejercicios de la página número 45. Ahora vamos a hablar de los números primos y compuestos. Primero, hay una tabla en el libro de texto y la idea es que podamos trabajarla. Lo que dice ahí es que escribamos todos los divisores de los números dados y después clasificarlo. En su libro de texto ustedes tienen una tabla donde los divisores están en blanco y la idea es que los podamos completar. Por razones obvias ya les estoy dando la solución. La idea es que identifiquemos cuáles de esos números tienen dos divisores, nada más. Ustedes pueden observar, el número 1 tiene un divisor, el 2 tiene dos divisores, el 3 también y así sucesivamente. La idea simplemente es que usted observe en la tabla quiénes tienen dos divisores únicamente. Y ahí está. Los números que tienen únicamente dos divisores son los que aparecen en pantalla. Ahora, ¿qué números tienen más de dos divisores? Es decir, los que tienen más de dos divisores, no puedo decir todos los que sobraron, ¿por qué no? Porque el número 1 no tiene ni dos divisores ni más de dos. Entonces el 1 lo excluimos. Los números que tienen más de dos divisores son todos los que sobraron excepto el 1. Y ahí los tienen ustedes en su pantalla. Pueden tener 3, 4 o más. Pero el 1 no está en ninguna de las dos respuestas, como ustedes pueden notar. Tenemos ahí un detalle. En el literal A obtuvimos los números que tienen solo dos divisores. Los números que tienen dos divisores son los números primos. ¿Cuál es el primer número primo? Como ustedes pueden notar, pues el 2, porque tiene dos divisores. ¿Y los números compuestos cuáles son? Los números compuestos son los que tienen más de dos divisores, que son los que respondimos en el literal B. Entonces, como ustedes pueden notar, el número 1 no es primo, no es compuesto. Es un número especial, pero no se clasifica en ninguno de los dos conjuntos, porque es un divisor. Ahora tienen un ejercicio, ahí lo pueden consultar en su libro de texto, que se llama la criba de Eratóstenes. No voy a dedicar tiempo del video ahorita para explicarlo, porque ahí en su libro de texto lo tienen detalladamente. Pero la idea es que damos una tabla. En una tabla vamos a escribir los números hasta donde nos lo pidan. Si nos pidieran del 1 al 500, pues lo haríamos de 1 a 500. Pero en este caso vamos a necesitar una tabla donde estén escritos los números del 1 al 100. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los números primos. Como sabemos que en este caso el 1 no es primo, no nos es de utilidad, lo vamos a tachar. El número 2 sí es primo, ya lo sabemos por el ejercicio anterior. Lo encerramos en un círculo. Ustedes lo pueden ir haciendo en su libro de texto. Ahora, después que encerraron el 2 por ser primo, tachen todos sus múltiplos. Ya aprendimos a calcular los múltiplos. 2 por 1 es el mismo 2, pero luego 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y así mismo van tachando todos los múltiplos de 2 hasta llegar a 100, que sería multiplicar 2 por 50, ¿verdad? Y ahí les quedarían tachados en rojo ahorita. Ahora los múltiplos de 3. Encierran el 3 en una ruedita, porque el 3 es primo. Ahora tachen todos sus múltiplos, que sería 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 15 y así sucesivamente. Como pueden notar, algunos se repiten porque son múltiplos comunes, ¿verdad? Pero al final les quedan tachados todos los números que están ahí en azul o morado, más bien es el tono. Ahora el 5 también es primo, lo encierra en un círculo y tacha todos sus múltiplos de la misma manera. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? Ahí no se complica, los que terminan en 0 y en 5, ¿verdad? Y los tacha. El 6 ya está tachado porque es múltiplo de 3 y también de 2. Ahora hace lo mismo con el 7, lo cierra en un círculo y
genera todos sus múltiplos y los va tachando. En este caso están tachados ahí con amarillo. Así sucesivamente hasta llegar al 100. Entonces vamos a tener números sobrantes. Los números que sobran son los números, en este caso, los números primos, perdón, en este caso son los que estaban encerrados en una ruedita. El 2, 3, el 5, el 7 que nosotros encerramos, pero todos los demás que nos quedaron en blanco, esos son números primos, porque no resultaron ser múltiplos de ninguno de los anteriores. En este caso los números primos son 11, 23 y 29. Y los números compuestos, en este caso son el 42, 54, 75, 88 y 91, que son los que tienen más de 2 divisores. Ahora podrían resolver los ejercicios del número 47. Para terminar la descomposición factorial, vamos a representar el número con sus factores primos, el número 24. Descomponemos el número 24, mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercera 1. Cada cosa tiene su significado. Ahí lo tienen ustedes con sus flechitas. La flecha celeste significa 24 entre 2 es el 12, que escribimos al descomponer. 12 entre 2 el 6 y así sucesivamente. Por lo tanto, 24 resulta de multiplicar lo que aparece en el recuadro punteado, que son los factores primos, 2 por 2 por 2 por 3. De manera equivalente, como el 2 aparece 3 veces, lo podemos escribir como 2 al cubo. Entonces sería 2 al cubo por 3. Cada uno de esos números son los que se llaman factores, así de sencillo. Factores son los elementos que están multiplicando. Cualquier número compuesto puede ser expresado como producto de los números primos. El proceso se le llama descomposición de números primos. Tenemos ahí un ejercicio adicional. La idea es que completemos el recuadro con el número que corresponde. Al descomponer 36 tiene mitad. Por eso ahí lo tenemos en el círculo morado. La mitad, ¿cuál es? 18. 18 también tiene mitad, que es 9. 9 tiene tercera, que es 3, y tercera de 3 es 1. Así queda completado. 24 tiene mitad, que es 12. 12 tiene mitad, que es 6. 6 tiene mitad, que es 3. Y 3 tiene tercera, que es 1. Y así queda desarrollado completamente. El 36 lo puede escribir como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, porque ambos aparecen 2 veces. Y el 24 lo puede escribir como 2 al cubo por 3, porque el 2 aparece 3 veces y el 3 solo una vez. Y con esto pueden resolver los ejercicios de la página 48. Muchas gracias.